la clase de hoy con Dr. Pounds vamos a hablar sobre obesidad y riesgo cardiovascular. Empezando por el tema, sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica recurrente multicausal con afectación del componente neuroinmunometabólico y biopsicosocial. Es importante en la fisiopatología de la obesidad tener que esta va a estar compuesta por dos componentes. El componente del apetito homeostático, que es regulado a partir de los neuropéptidos sobreexígenos como el neuropéptido Y y el péptido relacionado de Coagut, que estos van a ser a su vez estimulados por la grelina. Los neuropéptidos anorexígenos como la propia melanocortina y el transcriptor regulador de la cocaína y anfetamina, que su secreción va a ser estimulada por el GLP-1 y la colecistocinina. Sabemos que estos van a tener un efecto a nivel hipotalámico en los núcleos arcuatos y paraventriculares, y luego estas señales se van a esparcir a lo largo del sistema nervioso central. También sabemos que otro componente del apetito es el sistema hedónico, que este va a ser compuesto por señales a partir del gusto de los alimentos que se van a estimular a través de la corteza y la amígdala. Entonces sabemos que señales hormonales periféricas van a tener una implicación a nivel hipotalámico y luego el resto del sistema nervioso central. La epidemiología sobre la obesidad en Colombia, sabemos que este es un problema de salud pública, ya que en Colombia más de la mitad de la población tiene problemas de sobrepeso, siendo así de que casi el 56,4% va a tener una prevalencia de exceso de peso en Colombia, constituida por un 37,7% en sobrepeso y 18,7% de personas con obesidad. Una relación de la obesidad va a ser con la falla cardíaca de fracción de eyección preservada. Sabemos que esta es aquella que presente síntomas y signos de falla cardíaca con una fracción de eyección mayor o igual al 50% y que se corrobore a partir de la elevación de los péptidos natriuréticos y signos objetivos de congestión cardiopulmonar. Entonces, sabemos que a mayor índice de masa corporal van a disminuir lo que es los niveles de péptidos natriuréticos. Por eso es importante tenerlo en cuenta al momento del diagnóstico. Nos va a dar una falla cardíaca de fracción de eyección preservada y dentro de los criterios o los sistemas de puntuación diagnóstico para la falla cardíaca de fracción de eyección preservada vemos como un índice por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado da una puntuación de 2. Y las comorbilidades relevantes para sufrir esta patología tenemos que dentro de esto se encuentra la obesidad. Vemos que la prevalencia de los factores de riesgo que están relacionados con la falla cardíaca de fracción de eyección preservada, vemos cómo la prevalencia de la obesidad va a ir aumentando a lo largo de los años, alcanzando ser la primera de estas en el año 2030. También vemos cómo la obesidad se relaciona con un alto riesgo cardiovascular al presentar la asociación con la patología de la apnea obstructiva del sueño, generándonos hasta 2 veces más riesgo de sufrir un evento cerebrovascular isquémico. ¿Cómo es la fisiopatología de este desarrollo de eventos cerebrovascular isquémico asociado a la apnea? Vemos que la hipoxemia, la disfunción autonómica y lo que es el aurusal o despertares frecuentes nocturnos van a generar que los mecanismos como la inflamación a nivel del endotelio, la hipercoagulabilidad, la disregulación metabólica y la activación simpática permanente lleven al desarrollo de no solo hipertensión, sino fibrilación auricular y esta misma al desarrollo de un evento cerebrovascular isquémico. Vemos que cuando se producen estos eventos hipóxicos intermitentes va a haber un aumento de las especies reactivas del oxígeno y esto a su vez va a llevar a que se dé una activación simpática permanente, siendo así un estímulo proarritmogénico, desencadenando al fin y al cabo en lo que es mayor morbilidad cardio y cerebrovascular. Acá lo vemos más ejemplificado. Vemos cómo se integra lo que es el sistema renina-angiotensina en toda la fisiopatología de la hipertensión arterial y del desarrollo de un sistema simpático con una activación permanente secundario a la hipoxia intermitente que se genera por esta patología. Entonces vemos cómo, si vamos a hablar de riesgo cardiovascular, es importante tener cuáles son los factores de riesgo y dentro de esto vemos cómo la obesidad va a ser uno que se incremente en gran medida a lo largo de los años mientras
la población pues envejece y los nuevos hábitos se constituyen en los pacientes que pasan de la niñez a la adultez, incrementando las cifras de obesidad en los adultos. Entonces es importante tener el concepto de lo que es la probabilidad y a su vez esta va a ser lo que es padecer en el futuro un evento clínico cardiovascular. Vamos a tener dos conceptos importantes, que es la prevención primaria y la prevención secundaria. Entonces, para la prevención primaria sabemos que esta va a ser antes de que ocurra el evento cardiovascular, mientras que la secundaria es una vez ya instaurado el evento, cómo vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir este evento. Entonces, tenemos que dentro de la prevención, este estudio, el SUSTAIN 6 y el PIONEER 6, quiso demostrar como prevención primaria el uso de SGLT2, como no, el uso de GLP-1, como lo es el semaglutide, en la prevención del stroke. Vemos como en un índice de 0.8 en la población que utilizó semaglutide versus 1.1 en la población control que estaba con placebo, llegando a la conclusión de que en pacientes con diabetes tipo 2 que tenían un alto riesgo cardiovascular para presentar stroke, lo que era el uso de semaglutide presentaba una prevención al desarrollo de estos eventos cerebrovasculares, una P estadísticamente significativa. También tenemos otros estudios, como lo es el SUSTAIN 6, pero ya apartado del PIONEER, que mostró en su MACE compuesto cardiovascular, que fue el outcome primario, que presentó una P de no inferioridad y una P de superioridad para lo que era la prevención cardiovascular con el uso de los GLP-1 como la semaglutide. Y vemos aquí que para stroke no fatal, como evento apartado del resto del MACE, también presentó una P estadísticamente significativa en lo que comentábamos como prevención primaria para el que no se desarrolle el evento cerebrovascular en pacientes diabéticos. Entonces vemos como lo que es la semaglutide en los outcomes cardiovasculares, pero ya teniéndolos en cuenta no solamente en el paciente diabético, sino en el paciente con obesidad sin diabetes. Vemos que igualmente el uso de semaglutide para que no se desarrollen los eventos cardiovasculares como el MACE compuesto dentro de estos, el stroke, vemos cómo fue estadísticamente significativo para una P de superioridad con respecto al placebo el uso de semaglutide. Y vemos como en el estudio Rewind, el dulaglutide, otra molécula de GLP-1 importante para la prevención de lo que es el MACE cardiovascular y el stroke no fatal, como estos ambos fueron estadísticamente significativos para el desarrollo de estos outcomes a nivel cardiovascular, que puede usarse como prevención en el grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Vemos también cómo la semaglutida en pacientes con falla cardíaca de fracción de eyección preservada y obesidad, que ya vimos la relación que presentan estas dos patologías, también va a tener un impacto en cuanto a la calidad de vida de estos pacientes y lo que es la mejora en la caminata de 6 minutos, cambio en el índice de masa corporal y cambio en los niveles de lo que es la proteína C reactiva de estos pacientes, teniendo una conclusión de que en pacientes con falla cardíaca de fracción de eyección preservada y obesidad, el tratamiento con semaglutida dosis de 2.4 lleva una reducción en cuanto a los síntomas, las limitaciones físicas, con una mejoría en el ejercicio y la pérdida de peso con respecto al placebo, que fue estadísticamente significativo en todos los casos. También es importante tener en cuanto a la prevención que en pacientes diabéticos tipo 2 con un alto riesgo cardiovascular y un factor de riesgo cardiovascular mayor, es importante también, según seleccionemos el paciente de manera adecuada, que tenga un bajo riesgo de sangrado, pensar en instaurar lo que es la prevención primaria con el ASA en aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular mayor al 10% y ese factor de riesgo cardiovascular mayor que les comentaba
seleccionando de que tenga un bajo riesgo de sangrado para no generar este evento adverso. Vemos cómo el efecto de la aspirina como prevención primaria en personas con diabetes mellitus tipo 2 en el estudio ACE fue estadísticamente significativo para lo que es la prevención primaria de los eventos cardiovasculares, pero asimismo damos cuenta de que en cuanto a los eventos de sangrado también fue superior en el grupo de la aspirina. Por eso es importante saber seleccionar al paciente a quien se le va a instaurar esta prevención primaria, teniendo en cuenta lo mencionado en la diapositiva previa. Vemos también cómo el uso de colchicina está teniendo una relevancia en aquellos pacientes con enfermedad coronaria, sobre todo cuando presentan ya un segundo evento. Esto va a disminuir más que todo es los niveles de inflamación que se ha visto que juegan un papel en el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares, y como la colchicina a dosis de 0,5 tiene un impacto en la prevención de estos nuevos eventos. Vemos también que la reducción de peso va a impactar en lo que es en la hipertensión arterial, siendo que las modificaciones en el estilo de vida deberían ser la primera línea en el tratamiento de hipertensión grado 1. Y vemos como reducciones entre el 3 al 10% del peso corporal logran reducciones hasta de 3 milímetros de mercurio en la presión sistólica y disminución en la dosis de todos los antihipertensivos que viene utilizando el paciente. Vemos acá como la prevalencia de la hipertensión relacionando con la medición de la obesidad a nivel cervical y abdominal, siendo superior en los pacientes con mayor perímetro a nivel abdominal y un mayor perímetro a nivel cervical, los niveles elevados de cifras tensionales. Vemos cuáles son los diferentes sistemas de clasificación en cuanto al riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta que en Colombia los dos scores con mayor uso y validados para el cálculo del riesgo cardiovascular será el Framingham y el PROCAM. Nos medirán el riesgo cardiovascular a 10 años siendo bajo o inferior al 10%, moderado si es del 10 al 19% y alto si es del 20% o superior. Vemos que la nueva clasificación para el riesgo cardiovascular en diabetes ya incluye el bajo riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2, que esto era algo muy controversial, que se decía que todos los diabéticos ya tenían de por sí un alto riesgo cardiovascular, pero se ha visto que algunos pacientes, menos del 5% de la población, pueden estar dentro de este grupo de bajo riesgo cardiovascular. Vemos cómo otros sistemas de clasificación de riesgo cardiovascular se han validado en distintos centros a nivel de Colombia, como es el riesgo cardiovascular por medición de la AJA, que presentó una buena área bajo la curva para utilizarse dentro de este centro que lo validó en su población. Vemos cómo pacientes aparentemente sanos deberían dar las recomendaciones de mejora en los hábitos de estilo de vida y, según el cálculo del riesgo cardiovascular, añadir lo que es el control del LDL por debajo de 100 y el manejo de las cifras tensionales. Y vemos que el control de los niveles de colesterol en pacientes con bajo riesgo cardiovascular tuvo un impacto, fue estadísticamente significativo para la reducción del riesgo cardiovascular. Es lo que comentábamos: dejar de fumar, mejorar los hábitos y estilos de vida, reducción de las cifras tensionales, unas cifras de LDL si es un alto riesgo cardiovascular por debajo de 70, si es un riesgo moderado por debajo de 100, y mirar si amerita o no el uso de aspirina o algún manejo antiagregante según si ha presentado o no algún evento cardiovascular previo. Entonces vemos cómo el manejo de lo que es el LDL con relación al riesgo cardiovascular en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular será por debajo de 55, un alto riesgo cardiovascular por debajo de 70, moderado menor de 100 y bajo riesgo menor de 130. Y para esto tendremos lo que es las estatinas, lo que es el ezetimibe, el PCSK9 y la combinación de estos. Vemos dónde van a actuar las estatinas, a nivel de la beta-glucoa reductasa, y estas van a dividirse entre estatinas de alta intensidad, moderada intensidad y baja intensidad,
sabiendo que las estatinas de alta intensidad serán la cromestatina a dosis de 40-80 miligramos día, rosuvastatina a dosis de 20-40 miligramos día, y estas van a utilizarse según el riesgo cardiovascular y las metas del LDL que busquemos con nuestro paciente. Vemos que el ezetimibe, que es el inhibidor de la proteína de Niemann-Pick tipo 1, que va a evitar la absorción de colesterol a nivel del intestino delgado, esta fue validada por el estudio IMPROVE. Lo vemos aquí, cómo el ezetimibe con la adición de estatina demostró como outcome primario reducción de muerte cardiovascular y eventos cardiovasculares mayores, una P estadísticamente significativa. Vemos aquí los inhibidores de la PCSK9, que estos son moléculas que van a inhibir lo que es la PCSK9, que va a encargarse de degradar los receptores que se encargan de absorber el LDL disponible para hacer una reducción de los niveles de LDL circulantes. Entonces, los estudios donde se validó esta molécula fueron el Fourier y el Odyssey. Vemos también que está el ácido benzoico, que fue validado por el estudio CLEAR, pero con la desventaja que aún no lo tenemos para manejo en Colombia. Vemos acá cómo presentó una reducción del colesterol LDL y del MACE cardiovascular, que fue estadísticamente significativo para el uso del ácido benzoico con respecto al placebo. Otra molécula que tiene un efecto parecido a la disminución del PCSK9 es el inclisiran, pero esta actúa ya a nivel molecular con la detención de lo que es el ARN mensajero que se encarga eh, de traducir y que se produzca la proteína del PCSK9. Entonces, este ya actúa a un nivel más molecular y siendo así, va a tener unos efectos que se vieron con respecto al placebo estadísticamente significativos para reducción del LDL colesterol. Entonces vemos en esta gráfica cómo el paciente que amerita una disminución de sus niveles de LDL según el riesgo cardiovascular, vamos a iniciar con las terapias con estatinas, vamos a reevaluar si alcanzamos los niveles de colesterol meta, si no es así, agregamos el ezetimibe, vemos si se logran los niveles de colesterol, si no se logran, ya sería lo último agregar un PCSK9 y valorar al paciente. Y siempre teniendo en cuenta la intervención en los hábitos y estilos de vida como pilar. Entonces vemos aquí en el estudio REDUCE que en cuanto no solamente el LDL colesterol, sino en cuanto a los niveles de triglicéridos, como los ácidos grasos omega 3, como el EPA y el docosahexaenoico, tuvieron un efecto de beneficio para la reducción del riesgo cardiovascular. Ya entrando en lo que es la clasificación y el diagnóstico de obesidad, sabemos que esto se puede clasificar bien sea por el IMC y también por lo que es la clasificación de Edmonton, que no solo tendrá en cuenta el peso del paciente, sino otros factores como el estado físico, el estado mental y el estado funcional de nuestro paciente. Vemos también que es importante clasificar los fenotipos del paciente, entre el paciente con normopeso, pero que no está metabólicamente sano, el paciente con sobrepeso metabólicamente enfermo, el paciente que tiene un normopeso y con buena salud metabólica, el paciente que tiene obesidad o elevación de su peso corporal, pero sin alteración metabólica. Pero vemos que estos pacientes que mal se conocen como obesos metabólicamente sanos, como presentan un aumento en cuanto al riesgo cardiovascular, tanto para enfermedad coronaria un 49%, para enfermedad cerebrovascular un 7% y un 96% para el desarrollo de falla cardíaca de fracción de eyección preservada, como lo vimos previamente. También tendremos que es importante en cuanto a la clasificación del paciente obeso, mirar lo que es la circunferencia de la cintura y la relación en cuanto a la circunferencia de la cintura y la altura del paciente. Nos hablará en cuándo estará un riesgo incrementado a nivel cardiovascular según los valores que vemos aquí, mayor o igual a 0.5. Y aquí la circunferencia de cintura dependerá si el sexo, si es hombre o mujer, para determinar cuánto es el tope para hablar de alto riesgo cardiovascular o riesgo cardiovascular incrementado, bien sea en el hombre o en la mujer. Otra cosa importante es lo que es el porcentaje de masa magra muscular, que veremos que
Si se presenta disminuido con un alto porcentaje de grasa corporal, tendremos lo que es la obesidad sarcopénica. Vemos aquí cómo pacientes con adecuado índice de masa corporal menor de 25 presentan un exceso de grasa corporal, casi el 29% de estos pacientes con normopeso, siendo así que no solamente es el peso corporal, sino cómo está distribuido esa grasa corporal del paciente y si está en exceso, como ya veremos en el paciente que está con normopeso pero metabólicamente no está sano. Vemos aquí el paciente metabólicamente obeso con peso normal, como tiene depósitos ectópicos de grasa corporal, que esto lo que lleva es inflamación crónica, a estrés oxidativo y resistencia a la insulina. Vemos aquí como hay unos fenotipos en cuanto al paciente glucodeudor y el paciente ahorrador, y esto se verá en pacientes de que tienen una resistencia a lo que es el aumento de peso porque consumen mayor gasto calórico a nivel energético con una mayor respuesta termogénica, mientras que el fenotipo ahorrador será el paciente que le cueste bajar de peso porque son susceptibles a ganancia de peso porque van a consumir menos gasto energético, por lo tanto tendrán una menor respuesta termogénica, haciendo así de que tengan un balance energético neutro y que herramientas como el ayuno intermitente o otras reducciones en cuanto a las kilocalorías no funcionen en ellos para lograr lo que es la reducción del peso corporal. En cuanto al manejo, ya sabemos que el pilar son los cambios en el estilo de vida. Luego, si no se consiguen las metas, usar la farmacoterapia. Incluso pensar en el manejo quirúrgico de aquellos pacientes que ya tengan una obesidad grado 3 con distintas complicaciones cardiometabólicas. Vemos también el manejo como es importante tener en cuenta lo que es los fenotipos en cuanto a si el paciente presenta un fenotipo de cerebro hambriento, de sistema de intestino hambriento, si son quemadores lentos, si tienen un hambre emocional, y según esto, así dirigir la terapia para tener un mayor impacto. Aquí lo difícil es que muchos comparten distintos fenotipos entre sí y un 15% se desconoce el fenotipo del paciente. Pero vemos como en este estudio, al clasificar según el fenotipo, tuvieron una mejora en cuanto al peso corporal con respecto a los que no los clasificaron. Vemos que los cambios en el estilo de vida debemos tener siempre presente que el plan nutricional se debe indicar a nuestro paciente qué dieta le vamos a prescribir según las preferencias de este y la que mejor se adhiera a largo plazo. La actividad física, sabemos que el ejercicio debe prescribirse de manera rigurosa según las metas que nos planteamos nuestro paciente y las comorbilidades de este, y no dejar de lado lo que es la parte emocional en cuanto a la esfera emocional y el patrón de sueño de nuestro paciente mediante terapias conductuales. Y vemos que en cuanto a la alimentación, aquí la guía de hábitos nutricionales a nivel cardiovascular nos recomienda aumentar lo que es el consumo de frutas y vegetales, el mayor consumo de proteínas como la proteína del pescado y nueces, disminuir lo que es el consumo de sal a menor de 5 gramos día, limitar el consumo de azúcar refinados y panaderías, limitar el consumo de alcohol, aumentar el consumo de fibra y para los amantes del café se recomiendan de 2 a 3 tazas de café al día. En cuanto al plan nutricional, siempre recomendar planes nutricionales que produzcan un déficit calórico de aproximadamente 500 kilocalorías al día, una dieta individualizada y educar al paciente con un adecuado seguimiento por nutrición. Vemos aquí los conceptos de índice glicémico y carga glicémica, que sabremos que estos van a ser cuánto de ese alimento nos va a producir un pico de hiperglicemia en el tiempo y así llevar a si tienen un mayor índice glicémico, va a llevar esto a mayor pico de hiperglicemia y por lo tanto mayor secreción de insulina. La carga glicémica será qué tanta concentración de glucosa puede tener ese alimento por gramos de carbohidratos que posee. Vemos cómo se divide esto en cuanto a alimentos de índice glicémico alto entre 70 y 100, moderado de 50 a 69 y bajo de 0 a 49. Una carga glicémica alta mayor o igual a 20, media de 10 a 19 y baja menor de 10. En cuanto a lo que es el ejercicio, sabemos que debemos mantenernos activos, minimizando lo que es comportamientos de sedentarismo. Para pacientes se recomienda lo que es la actividad aeróbica con ejercicio de moderado a vigoroso y según
La edad de nuestro paciente también incentivar a lo que es el ejercicio de estiramiento o yoga para que siempre se mantengan activos a pesar de las condiciones comórbidas o la edad del paciente, con un énfasis en los ejercicios isométricos que ya hemos explicado previamente. Tenemos que la actividad física debería primero evaluar si el paciente amerita acondicionamiento de rehabilitación. Luego de esto, si está listo, ya empezar con 150 minutos a la semana, fraccionado en 3 a 5 sesiones a la semana, de 30 minutos al día. Para un mayor beneficio, aumentar esto a 300 minutos a la semana y individualizar el programa de actividad física según los que le comentaba de sus condiciones comórbidas y la edad de nuestro paciente, recomendando en pacientes ya de adultos mayores ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia dinámica, ejercicios de actividad de flexibilidad o ejercicios en cuanto al balance para prevenir caídas. En cuanto a lo que es la parte emocional, siempre se recomienda un adecuado sueño no interrumpido, de aproximadamente de 7 a 9 horas al día, reducir el estrés con el mindfulness y el yoga por lo menos 30 minutos al día, con lo que es también recomendar lo que es la alimentación consciente y escuchar música por lo menos 25 minutos 3 veces a la semana, también para reducir los niveles de estrés. Les comentaba en cuanto al sueño, no menor de 7 horas, intervalo acorde a la cronobiología, o sea, un sueño nocturno acorde al ciclo circadiano, evaluar si el paciente presenta patologías como el síndrome apnea obstructiva del sueño o piernas inquietas y mejorar la calidad del sueño haciendo una buena higiene del sueño, buscando que sea un sueño no interrumpido y reparador. Y vemos como pacientes que duermen sus horas de manera adecuada presentan una menor eh, aumento en cuanto a la grasa visceral con respecto a los que duermen menos horas o incluso los que duermen más horas de lo necesario.